33 minutos pasaron de las 9 de la mañana, seguimos en nuestro capítulo de martes, mañana de 11 de febrero. Vamos a referirnos a un tema de problemática extensa desde que prácticamente uno tiene uso de razón. Hoy focalizado en un conflicto que existe dentro del Servicio de Atención Médica de Obra Social de Jubilados y Pensionados. Hablamos del PAMI y de uno de sus centros de salud de esta región oeste, Darío. Sí, uno de esos centros de salud que tienen apodos, ¿no? Y que tienen mala fama. En este caso le dicen Camino al Cielo, a la También. clínica Los Cedros de San Justo. Uh-huh. Y si uno va al archivo, más tarde vamos a subir seguramente un informe, se encuentran con notas de hace 4 años, de hace 10 años. Hay una nota de 1992 que hicieron creo que en la televisión pública en su momento por una marcha a favor de la clínica, extrañamente porque el PAMI la quería dar de baja por las malas prestaciones y las denuncias de malas praxis que tenía, y evidentemente alguien con mucho peso y mucho poder había logrado una marcha con 4 o 5 jubilados y que la televisión pública levante esa nota para bancar a la clínica, ¿no? Para que le sostengan el contrato, el convenio con el PAMI. Bueno, hace años que vienen haciendo marchas, de hecho el próximo sábado va a haber también una marcha por diferentes casos de denuncias y de mala praxis, de todo, gente que se muere, bebés que se mueren, gente que desaparece, que no encuentran el cuerpo, bueno, un poco de todo. De hecho hay un grupo en redes sociales, en Facebook, que hace la campaña contra la clínica Los Cedros de San Justo, y vamos a hablar con Noelia, que es un poco la creadora también de esta campaña y de esta red social, la tenemos en línea. Noelia, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Bueno, a ver, vos sos una de las víctimas, ¿no? También de la clínica Los Cedros. Contanos un poco tu caso. Sí, yo inicié estas páginas hace 5 años, cuando muere mi papá. Resumiendo, porque de hablar de negligencia pasan, hasta vi cambiar una sonda sin guantes, un montón de cosas horribles. Pero a mi papá lo que le pasa, él entra con tos, lo tienen 2 semanas sin nada, le hacen una placa, y supuestamente era una neumonía. Cuestión que había que hacer una punción, y en esa punción lo que nos enteramos después de la desmejoría de mi papá es que se había generado un neumotórax. O sea, le hicieron mal, dejaron entrar aire cuando realizan la punción, se comprime todo el pulmón y no puede respirar más. Esto nos enteramos después. Mi papá estuvo 2 semanas genial, y después empezó a inflarse, a no respirar, y ellos decían que era normal. ¿Se atendía por la PAMI? Ignorancia les cree. ¿Se atendía por PAMI él? Sí. El médico nos da un parte terminal con la misma tomografía con la que mi papá le hacen a la semana de entrar, donde todos nos decían que estaba todo bien. Y nosotros llamamos, teníamos un contacto, y llamamos a la central de PAMI, y cuando los aprietan, ahí nos dicen que habían hecho mal la punción. Pero ya era tarde, mi papá había estado ya 4 días sin respirar bien, por eso que le habían hecho, y había opciones, había una cirugía, hay ejercicios que se pueden hacer para recomponer el pulmón, y no lo hicieron. Y mi papá después de esa punción vivió 5 días y falleció. Y nosotros sin entender nada. Digamos, recurrieron a la justicia, Sí, obviamente. Para que te des una idea de la aberración que hicieron con la historia clínica y el video de la punción, que yo tuve que ir con abogados y secuestrarlo porque a mí no me querían dar el original, me dieron todo copias, ya se dieron cuenta que era mala praxis. Después hicieron las cosas que se requerían por complemento, pero no estuvo medicado. Y bueno, y la punción ya se ve que ahí hacen mala punción, que se pincha, entra al aire. Pero bueno, eso es importantísimo. Pero el maltrato. Lucía Bianculi, que es, la que todos nombran en todos los casos, es la directora. Cuando nosotros le planteamos que mi papá dice que no puede respirar, ella se burla y dice, no pasa nada, si querés me acuesto con vos y te hago respiración boca a boca. Y así se burla de todo. La última, más allá de que este sábado va a haber una marcha, creo que el último caso, así que salió a la luz, es de una chica, Analía, que creo que sus 2 bebés fallecieron también, ¿no? Sí, yo había parado un tiempo porque a mí casi me agarró una ACV por todo esto, porque a mí me amenazaron,
me mandaron cartas documentos, o sea, fue bastante feo. Apareció Sergio Bravo, que tenía 47 años, y él fue por un dolor en las piernas. Se pasaron en calmantes, y en un día lo llevan para hacer un estudio y falleció. Así como te lo cuento, no hay más explicación que eso. La mujer es la que me acompaña, que volvieron a hacer las marchas y yo los estoy acompañando. Está en la Fiscalía número 5, en donde no le dan respuestas de nada. El fiscal Diomedes se esconde de ella y no... Hay mucho encubrimiento judicial acá, este es el problema. Sí. Y el último caso, sí, Cecilia, la abuela de las gemelas, que también estamos acá todos juntos, tratando de reunir fuerzas. Sí, son las nietas, que una nació muerta y la otra fue que ella contó, que salió en los medios, que no la atendieron, la hija parió sola prácticamente. Tampoco está preparado el neo ahí en Los Cedros, y bueno, y Bianculi, que es el centro de todo, también se burló de ella, amenazó para que saquen las cosas de las redes. La verdad que es horrible. Pami sabe todo. Por supuesto, Pami sabe todo. Recién decíamos que hay archivo. Decíamos que hay archivos desde por lo menos 1992 donde le querían dar de baja el contrato y hubo toda una movida política para que se lo sostengan. Se habla de 900 casos de mala praxis, pero la clínica sigue abierta y con poca repercusión mediática, ¿no? Me decían que habían llamado a Crónica, después la nota, bueno, se terminó perdiendo, cuesta encontrar archivo de apoyo. Claro, un apoyo mediático, digamos, de la prensa nacional. Alguna que otra nota veo del diario NCO de La Matanza, por ahí publicada, sí, pero no mucho más que eso. Yo llegué a salir hasta con La Nata, hace 5 años atrás, que él no me creyó, de las cantidades de notas de la gente que muere. No me creyó lo del cuerpo, viste que vos lo mencionaste, que no encontraban un cuerpo y lo tenían en un crematorio re lejos, porque bueno, había mala praxis. Pasa que también después la gente arregla económicamente, entonces esos casos no salen a la luz. Pero bueno, acá estamos los que resistimos, pero yo salí en Canal 26, en TN, hubo varios, pero después desaparecen, como desaparecieron ahora con Crónica. Pero bueno, como te digo, hay mucho encubrimiento judicial, Pami sabe todo, y ojalá, como pasó en 1992, sí, hubiese una movida del gobierno para cerrarla, o por lo menos porque se necesita un centro, o sea, no podemos cerrar cuando no hay. Claro. Pero que abran, a mí supuestamente Pami del gobierno anterior me habían dicho que para el Balestrini, viste que está ahí, a medio habilitar, está medio raro, sí. Querían, pero faltaba plata, habilitar gente de Pami. Cuestión que me chamullaron para que yo no haga marchas, pero nunca pasó. Y bueno, y no nos queda otra que movilizarnos, de seguir publicando, porque no nos ayudan, no hay un apoyo. Entonces, para molestar de alguna manera, para hacernos ver, y esto sigue pasando. Incluso me ha escrito un enfermero, que está en el grupo de La Conversación, que trabajaba ahí, de todo ponete, por ejemplo, le dicen que hay que usar un pañal por día. No hay sueros, no hay antibióticos, hay gente que la necesita y no hay. También el que maneja ahí se llama Maximiliano Barcelos, que él para el spa que tiene toda la plata para ponerlo divino, pero es el que maneja todo para que Los Cedros use lo justo y necesario, o sea, un pañal por día, por ejemplo. Y no hay, viste, por la zona hay muchos lugares que hacen auxiliar, de enfermería, todo eso. Bueno, la mayoría son auxiliares y no están preparados para atender gente, y menos en terapias y menos en gente que lo necesita, ¿no? Bueno, mi papá no les sabían hacer una nebulización. Y hoy que yo tengo un bebé que, no sé, tienen algo en los bronquios, que sé yo, hay un montón de cosas que se pueden hacer, y ahí nada, ni PAF, ni nebulizaciones con salbutamol, no sé, te estoy dando ejemplos, sí, ¿no? Cosas básicas, pero digamos. no se mueven, no sé, es algo muy feo. Como el caso de mi papá, hubo un montón que pareciera que mandan a hacer la punción para cobrarlo, como pasó con Sergio Bravo, la tomografía.
y de repente murió. Es como, es todo muy feo. Y lo que pasó con las gemelas, bueno, ni hablar. Noelia, esperemos que el PAMI en algún momento tome nota, si es que alguna vez tomó, digamos, no resolvió absolutamente nada, y recordamos que el próximo sábado 15 va a haber una marcha. Y a las 17 horas. Claro, a las 17 horas de la comisaría de San Justo, creo, hasta la clínica Los Cedros, ¿no? Sí, siempre hacemos ese recorrido. Bien, bueno, seguiremos atentos respecto de este asunto, te agradecemos la comunicación, ¿sí? No, por favor, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Bien, hablábamos con Noelia Fernández, es hija de una de las víctimas de la clínica Los Cedros. En algún momento, cuando teníamos que elegir la maternidad con mi señora, nos daban a elegir el hospital entre otras, ¿no? Acá en la zona, entre el hospital italiano de San Justo y la clínica Los Cedros. Sí. Y no me acuerdo en qué momento me dijo, no, Los Cedros tenemos denuncia que eso hay un depósito de jubilados, me dice. Sí, pierden criaturas, es un desastre, ¿no? Y el hospital italiano, dentro de todo, no era un lujo, pero era una clínica decente. Fuimos ahí, obviamente, las 2 veces, pero ya tenía esta mala espina con esta clínica que desde hace décadas funciona así. Lo que pasa es un sistema que funciona en base a la extorsión. Porque es un sistema cautivo, obviamente, de jubilados y de pensionados en la mayoría de los casos, porque también hay gente que tiene obras sociales o medicina prepaga que es atendida en esos centros de salud, por llamarlo de alguna manera, pero te encontrás con que el ejemplo de Los Cedros de San Justo se replica en la mayoría de los centros de salud que tienen que ver con el PAMI, a tal punto que en Hurlingham, la Clínica Sagrado Corazón, tiene el mismo triste apelativo, Camino al Cielo. Y lamentablemente, no por indolencia, sino porque los casos se replican, casi cada uno de los puntos que relataba Noelia Fernández, con quien hablábamos recién, lo podemos refrendar cualquiera de nosotros. Y cualquiera de nosotros tiene que ver con lo personal, tiene que ver con grupos de amigos, con grupos de familiares, de conocidos, gente que uno conoce hasta de la política, que han tenido a sus mayores, reitero en el caso de atención del PAMI, en clínicas como la Sagrado Corazón o Los Cedros, y que salvo matices, han tenido los mismos problemas que tiene Noelia. Los mismos, idénticos. Mira, Noelia decía, lo atendían mal, no le prestaban la atención que correspondía, en algunos casos hasta uno veía improvisación profesional en el tratamiento. Bueno, creo que los que tuvimos a nuestros viejos allí internados en clínicas del PAMI hemos pasado exactamente lo mismo. Y también hemos pasado por algo que decía Noelia. Gracias a un contacto que teníamos pudimos lograr que... A mí me pasó lo mismo. Y hasta en algún momento uno obstinadamente dice, no, la verdad es que yo no, ¿cómo voy a tocar un contacto por esto? Después lo pagás demasiado caro. Y cuando me tocó, después de lo de mi vieja, tener a mi viejo y estar días esperando para que le hicieran una operación que era de urgencia, bueno, también tenía un contacto y gracias a eso se resolvió. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no tiene contacto siquiera? Si con contacto pasás las de Caín, ¿qué te toca cuando no tenés a nadie a quien telefonear o a quien mandarle un mensaje? Estás literalmente abandonado. Mirá, una clínica que invirtió y mejoró su atención es la clínica Agüero. Aún así, cuando estuvo internado el año pasado, creo, o el anterior, mi suegro, segunda operación de cadera, esta vez le tocó operarse con PAMI, que no es lo mismo. No hacía falta, pero igual una de las hijas, mi mujer, se quedaba a cuidarlo, ¿no? A la noche. Y él jura que la persona que compartía la habitación con él, si no la mataron, pegó en el palo. Un viejito que había llegado, lo había atropellado un auto, estaba quebrado, no podía moverse. Y la hija estaba por tener familia, no lo visitaba nadie. Lo visitaban un ratito por día, pero no lo cuidaba nadie. No podía levantarse, llamaba a los enfermeros para ir al baño. No venían, se hacía encima. Y decía, después llegaba el enfermero y lo fajaba. Y lo inyectaba y a los 2 días murió. Sí, a mí me ha tocado pasar por algo parecido. Además, por ejemplo, en un caso, en una de los... nosotros la teníamos a mi mamá internada en la clínica de Hurlingham, en la Sagrado Corazón. Era tan desastrosa la situación que movimos cielo y tierra sin ningún contacto de por medio para conseguir un traslado a la clínica Agüero. La clínica Agüero fue una buena y una mala, digamos, pero en la clínica Sagrado Corazón de Hurlingham son todas malas. En un momento en la clínica Sagrado Corazón, en la misma habitación, mi mamá compartía esa habitación con 2 personas más. Una era una pobre mujer que había tenido la desgracia de quebrarse el tobillo. Una mujer jubilada relativamente joven,
que estaba plena de salud mental y de salud física, tenía ese problema, solamente la habían operado, y se tenía que bancar la situación de mi vieja, que era particular, pobre mujer, y además se tenía que bancar la situación de otra mujer que estaba absolutamente atada, que deliraba todo el tiempo, a la que no venía a ver nadie, y que, como vos decís, las enfermeras no daban abasto, porque había una enfermera por piso, y por piso son como 30 y pico, 40 camas. Entonces pasaba eso. Por ejemplo, mi hermano, cuando la cuidaba a mi vieja de noche, le tenía que dar de comer a esa mujer, porque si no, así como venía la bandeja con la comida, se la llevaban. Y ahí hablamos de atención, ¿no? Imagínate cuando tiene que haber una intervención y también se denuncian como eran malas praxis. Sí. Que, está bien, en un hospital, en una clínica está claro que va a morir gente, ¿no? Sí. Después hay movidas, porque también es cierto que estos lugares generan plata y es imposible a veces sospechar que no hay alguna movida política, ¿no? Detrás. Así como se arma. De golpe viste que parecía que llovía la denuncia de mala praxis en el Hospital Morón. De un día para otro, ¡boom! Está lleno de... Bueno, listo, se acabaron todas. Pero esta clínica que tienen denuncias, yo no sé cómo sobreviven, porque un par de juicios de mala praxis te funde. Y porque siguen funcionando. Hay un mecanismo de extorsión, Darío, porque es eso o la nada. Es el abandono, el maltrato, mala praxis o la nada, porque no hay alternativa. Es lo que pasa en Hurlingham también, que es el caso que más conozco. ¿Dónde va la gente que viene de Hurlingham, en algunos casos también de San Miguel, de Palomar, a atenderse a la Clínica Sagrado Corazón si esta cierra? Que por otro lado no abandonamos el conflicto de los trabajadores despedidos que tienen que soportar condiciones laborales inhumanas. Bueno, mañana hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo porque el tema sigue, porque la empresa, lejos de reincorporar a los trabajadores, sigue con un clima de belicosidad. El PAMI está atado de pies y manos en algún momento. Lo que pasa es que todos los que pasan por el PAMI vienen a administrar lo que ya conocemos. ¿En algún momento se va a cambiar esa situación? Aparte tenés que meterte, porque si tocas ahí no toques. ¿Viste cómo empieza esto? Sí, ¿no? El tema es que es un área muy sensible, Darío. En realidad todas las áreas de un gobierno deberían ser áreas sensibles. Pero está claro que el PAMI es una meca de distribución de cargos políticos. Eso es lo que porque me importa. Está bien, te muestran el currículum de la titular del PAMI, de Luana Volnovich, y te dicen, mira, trabajó en estos temas que tienen que ver con lo previsional. Sí, ahora, bueno, de Volnovich para abajo... Al ANSES. De Volnovich para abajo, sí. Está lleno de politólogos. A ver, el vice de Luana Volnovich es el expresidente del Consejo Deliberante de Hurlingham, Martín Rodríguez de la Cámpora, que yo sepa no tiene experiencia alguna en el manejo de temas previsionales. La titular... Que igualmente para el tema previsional es ANSES. PAMI es otra cosa. Poneme un médico a cargo. Por ejemplo. Poneme un exdirector de un hospital, un exministro a cargo. Sí. No un abogado. Bueno, o un politólogo. Pasa también en la UGL de Hurlingham, la unidad de gestión local, que en realidad es PAMI Morón, ¿no? Que tiene incidencia también en Hurlingham, en Ituzaingó, en Merlo, en Moreno y Morón, un área impresionante con casi 200.000 afiliados, jubilados y pensionados. El cargo con el que se la premió, en este caso, fue a la exsecretaria del Consejo Deliberante de Hurlingham durante el mandato de Martín Rodríguez, a Valeria Salazar. Valeria Salazar no es ni especialista en temas previsionales, ni mucho menos médica, es politóloga. Y con todo el respeto por Valeria Salazar, la problemática urgente del PAMI requiere de gente formada. Yo no pondría de director de una escuela a un electromecánico, salvo que sea una escuela técnica, ¿no? O a un judoka, salvo que sea una escuela de artes marciales. En este caso, bueno, al frente del PAMI está una persona que es politóloga, militante de la Cámpora también, por algo trabajaba con Martín Rodríguez en el Consejo Deliberante de Hurlingham, y mientras tanto el PAMI, la atención a los jubilados, las clínicas y demás, arden literalmente. Hay distritos que por suerte no tenemos ese problema. En el caso de Ituzaingó no hay este tipo de problemas porque tampoco hay lugares para que se atienda la gente del PAMI, salvo los consultorios de la salita sanitaria municipal, ¿no? Que no tenemos hospital, no tenemos clínica de PAMI. Los jubilados y pensionados del PAMI se van a atender al Agüero o se van a atender a Padua, ¿no? Y después por ahí para algunos consultorios en el hospitalito de Bransen, ¿qué es eso? Es una guardia traumatológica, consultorio, no llega a ser ni medio hospital. Pero digo, hay una estrecha relación en todos los distritos entre la salud y la política, muy estrecha, más de lo que pensamos algunos. Porque el negocio de la salud, el negocio de la farmacia, es muy redituable y vos decís, pero ¿cómo nunca se soluciona nada acá?
Porque acá puede haber una cuestión extorsiva de decir, bueno, che, mirá, si damos de baja todos estos contratos, ¿dónde los atendemos? No, en el hospital público, macho, no sé. Bueno, háganse cargo alguna vez en vez de proteger delincuentes. Es que el asunto pasa porque está lleno de gente que reclama que haya más Estado. Bueno, más Estado es eso, que los hospitales públicos puedan atender a la gente que el sistema privado, este sistema de piratas, extorsionador, de las clínicas que atienden en PAMI, no da respuesta. Sí, entonces están llenándose la boca respecto a que el Estado tiene que estar en esto. Bueno, que esté donde tiene que estar el Estado. A mí la verdad es que si un Estado organiza recitales o no, no me importa demasiado. Sí me importa que un hospital, que un centro de salud, que aquellos que no pueden esperar, educación, salud, vivienda, detalles menores, un ABC del que ellos hablan todo el tiempo. Bueno, empiecen a cumplir esto, porque la verdad es que casos como el de Noelia, con quien hablábamos ayer, lo podemos replicar por cientos cada uno de nosotros. Y sin embargo, vos dabas un detalle, una fecha, que es apenas un mojón en toda esta historia, año 92. Bueno, mirá todo el tiempo que pasó y el Estado no hizo nada para esto. Mientras tanto, el Estado televisaba partidos de fútbol, por ejemplo, sí, ¿no? Por ejemplo, o contrataba a Víctor Hugo Morales, o tantas otras cosas. El Estado no hizo nada desde el 92 a la fecha por ser generoso. Sí, lamentablemente los que vinieron después tampoco lo solucionaron. No, claro que no. Porque esto se sacan fotos asumiendo cargo que, digamos, me da lo mismo, ¿no? Que te cargo. Mientras haga algo. Y los otros se vienen sacando selfies, o sea, ninguno te soluciona nada. Y es lo que algunos no entienden, que vos decís, yo quiero un cambio, pero no nadie interpreta qué es el cambio, ¿no? Pues el cambio es, bueno, sí, vengo yo y, ¿no? El sueldo lo cobro yo y robo yo. No, nadie interpreta a fondo lo que realmente pide la sociedad cuando habla de un cambio real, ¿no? Sí se preocupa mucho del tipo de cambio, pero no del cambio que hace falta para que de alguna vez por toda la Argentina despeje, ¿no? Despegue, quiero decir. Bien, seguimos con el tema de la clínica Los Cedros y como decíamos hace un rato, antes de la entrevista con Noelia Fernández, bueno, hay mucho archivo, ¿no? Pueden ir y buscarlo en Facebook, hay una campaña, un grupo de campaña contra la clínica que está organizando una marcha para el próximo sábado, pero si uno va por ahí a YouTube, a otro tipo de redes sociales donde hay archivo televisivo, se encuentra con notas de hace 4 años, 10 años, en algún caso casi 30 años. Archivos que no siempre es en contra de la clínica. De hecho, la primera nota que encontré, la más vieja, data de 1992, y ahí se había organizado una marcha a favor de la clínica, transmitida por canal de aire, porque el PAMI la quería cerrar por diferentes denuncias de mala praxis. Escuchemos la movida y la nota que daban en un programa de Beto Casella. Esta mañana un grupo de jubilados de La Matanza protestó frente a una clínica de Tapiales. Nos enteramos por qué en esta nota de Alejandro Luna. Un nutrido grupo de jubilados de La Matanza volvió a concentrarse frente a la clínica Los Cedros de Tapiales ante la posibilidad de que el PAMI no renueve su contratación para atender a unos 20.000 afiliados de Aldo Bonzi, Ciudad Evita, Villa Celina, La Tablada, Villegas y San Justo, entre otras localidades del conurbano. La clínica que atiende a jubilados de Matanza fue suspendida en agosto pasado de la nómina de prestatarios y en momentos en que el PAMI debe renovar los contratos con los sanatorios, las autoridades, los casi 400 empleados y unos 20.000 jubilados que dependen de esta clínica temen que el PAMI margine al centro de salud. Nunca me atendieron mejor que acá en un momento de apuro. Pueden tener errores como lo tiene cualquier humano, pero una mayoría, un 90%, puede decir que estuvo muy bien. Y mi esposo estuvo con 2 preinfartos y enseguida estuvo la ambulancia y lo trajeron y lo atendieron muy bien. Quiero que se cierre y voy a luchar hasta la última consecuencia. Esto no se puede. En esta semana una nota del doctor Adaro, gerente general del PAMI, que está referendo del señor interventor. Y esa nota que manda el gerente general es totalmente favorable a la clínica. Hubo rumores de que se iba a cerrar la clínica si no continuaba el servicio con el PAMI.
No, esos rumores fueron originarios por la intranquilidad de todos los jubilados. La clínica nunca vertió esas informaciones. Le puedo adelantar que la clínica está atendiendo y va a seguir atendiendo hasta la resolución definitiva. Bueno, pasamos hasta ahí, es un informe bastante más extenso, en donde, bueno, se escuchaban muchas voces a favor porque el PAMI había suspendido a la clínica, cosa que se viene reclamando desde hace mucho tiempo, y por diferentes razones no ocurre, pero en aquella oportunidad, 1992, no sé si la interventora no era Matilde Menéndez, alguien que también fue denunciada por diferentes casos de corrupción en la obra social. Bueno, la había quitado de la nómina de prestadores y por eso toda esta movida a favor de la clínica, con gente que decía, bueno, habrá gente que la pasa mal, pero en el 90% de los casos, algo que parecía muy, muy armado, y evidentemente la clínica tenía banca, porque la clínica después se mudó y siguió funcionando hasta el día de hoy, pese a las múltiples denuncias y reclamos de diferentes personas, ya sea tanto jubilados como gente que va a tener familia allí. Escuchemos más hacia aquí, más cerquita en el tiempo, uno de los casos de denuncias respecto a casos de mala praxis en la clínica Los Cedros de San Justo. Verifican el nombre que dice ahí, nada más. Su mamá estuvo a punto de ser cremada contra la decisión de ustedes. Sí, totalmente. Ya te digo, ayer no fue cremada porque no hubo tiempo, o sea, no hubo tiempo. Ellos trabajaron las 8 o 12 horas y no hubo tiempo. Cada cadáver, no sé, tarda 40 minutos, 20 minutos, no sé. Entonces, como no hubo tiempo, lo dejaron ese trabajo, lo hacemos mañana, como hoy. Y hoy mi mamá iba a ser la primera que estaba para cremarse, el crematorio. Mi mamá estaba a nombre de Pérez Flora, pero el nombre que estaba arriba del cajón no es lo que estaba adentro. Entonces, cuando abre el cajón, digo, esa es mi mamá, la que está acá. Y Flora está acá. Entonces, la etiquetaron mal. En la clínica. En la clínica. Pero cuando retiraron el cadáver, no vieron con el documento si era lo que se estaba llevando. ¿Quién retiró el cadáver, supuesto cadáver de esta mujer Flora? ¿Era un familiar, gente de la lotería? No, era una vecina, dice que es que, bueno, ya está siendo interrogada por la comisaría, que está interviniendo. No identificó al cadáver, jamás identificó el cadáver, solamente vio el apellido, la etiqueta que tenía esta persona. El muchacho de la cochería dijo que esta mujer vino muy apresurada, vio a la persona, dijo sí es esta y se fue. Pues el cuerpo no se puede retirar porque esta mujer Monzón tiene que ir a identificar ese cuerpo para que vea que no es el cuerpo que ella dijo, que el cuerpo que ella dice está acá. Vamos a hacer una autopsia completa, todo, queremos todo. ¿Quieren saber la causa? Todo, queremos saber la causa, tenemos muchas preguntas. Muchas preguntas que todavía por ahora no... Bien, esta es una denuncia más cercana de alguien que le habían perdido el cuerpo de la madre. En las últimas semanas también hubo otras denuncias del fallecimiento de bebas. Se habla también de casos de mala praxis. Y uno va a redes sociales y no hay mucho, ¿no? Hay algunos Twitter que le reclaman acciones a la nueva titular del PAMI, a Luana Volnovich. Hay algunos que responsabilizan a la gestión de Espinosa, ¿no? De no actuar, de encubrir y demás. Una clínica que viene con problemas desde la década del 90, desde la época del menemismo, y que al día de hoy no se encuentra ningún tipo de soluciones. ¿Es porque hay pocos prestadores, aunque sean malos, del PAMI? ¿Es porque tienen algún tipo de encubrimiento político detrás? Por lo que fuera, clínicas como Los Cedros siguen funcionando aún con, dicen en este caso, 900 denuncias en su contra.